Hola a todos. Cuando surge una sospecha de cáncer, ya sea en ti o en alguien cercano, es completamente normal no saber qué pensar o cómo actuar. Quiero acompañarte en este camino, explicándote los pasos del diagnóstico y lo que significa la medicina estratificada y personalizada para que tengas la información más útil y clara posible. El camino del diagnóstico de cáncer tiene, en esencia, dos fases clave. Primero, hay una sospecha, por lo que se realizan diversas pruebas para recoger más información. Después, se busca un diagnóstico de certeza que implica una biopsia para confirmar o descartar un tumor. Cuando existe una sospecha, tu médico recopilará tu historial personal y familiar, evaluará tus síntomas y realizará una exploración física. Luego, es probable que solicite pruebas de imagen. Las radiografías simples, que usan rayos X, son bidimensionales y se usan poco porque su sensibilidad es limitada. Las ecografías, basadas en ultrasonidos, son inofensivas y muy útiles para distinguir entre masas líquidas y sólidas. El TAC o tomografía axial computarizada toma múltiples radiografías para crear imágenes de cortes muy finos del organismo que proporcionan información detallada sobre tejidos y su composición, y no implica un gran riesgo si no se usa con demasiada frecuencia. La resonancia magnética, por su parte, no utiliza radiación, sino campos electromagnéticos y ofrece imágenes de alta calidad para todo el cuerpo, aunque tiene algunas limitaciones con ciertos implantes. Entre las pruebas más novedosas está el PET-TAC. Esta técnica mide la actividad metabólica de las células tumorales, lo que ayuda a diferenciar lesiones benignas de malignas y a entender la extensión de la enfermedad. Otra prueba es la gammagrafía ósea, que gracias a un radioisótopo permite ver si hay depósitos tumorales o metástasis en los huesos. Además de las imágenes, pueden pedirte análisis de sangre para buscar los marcadores tumorales. Estos son sustancias que suelen producir las células cancerosas o las células normales en respuesta al cáncer. Pueden ser proteínas, hormonas, enzimas, antígenos o incluso cambios en los genes. Se pueden encontrar en la sangre, la orina, las heces, el tumor mismo o en otros tejidos o líquidos del cuerpo como la saliva, la bilis o el líquido cefalorraquídeo. Es importante recalcar que los marcadores tumorales no son una prueba definitiva para diagnosticar el cáncer. Sus niveles pueden estar elevados por otras razones no cancerosas como infecciones, inflamaciones, enfermedades benignas o incluso el consumo de alcohol, café o té, y no todos los cánceres producen marcadores elevados. En general, no sirven para la detección precoz de un cáncer. De hecho, hasta ahora, el único marcador tumoral utilizado como herramienta de detección es el antígeno prostático específico, PSA, para el cáncer de próstata, aunque su uso también genera ciertas consideraciones y preocupaciones debido a los posibles falsos positivos o a que no siempre es elevado en las primeras etapas. Por ejemplo, el antígeno carcinoembrionario, CA, que se usa en el cáncer de colon, únicamente está en 7 u 8 de cada 10 cánceres de colon y tan solo 1 de cada 4 cánceres de colon en etapa inicial tiene un nivel de CA superior a no normal. Sin embargo, los marcadores tumorales son muy útiles para monitorear si el tratamiento está funcionando y para detectar si el cáncer ha vuelto después de finalizar la terapia. Si tus niveles bajan mientras recibes tratamiento, puede significar que este está siendo efectivo. También pueden ayudar a conocer la extensión o el avance del cáncer, predecir la velocidad de crecimiento, las posibilidades de recuperación y guiar la elección de tratamiento adecuado. Algunos de los marcadores tumorales más comunes y sus usos son CA-125, principalmente para el cáncer de ovario, se usa para saber si el tratamiento está funcionando y si el cáncer ha reaparecido. CA-15-3 y CA-27-29, marcadores del cáncer de mama que se usan para vigilar el tratamiento en personas con cáncer de mama avanzado y detectar recurrencias. PSA, marcador del cáncer de próstata utilizado para detectar, diagnosticar, vigilar el tratamiento y la reaparición del cáncer. CA, marcador para el cáncer colorectal y también para los de pulmón, estómago, tiroides, páncreas, mama y ovario. Sirve para saber si el tratamiento está dando resultado y si el cáncer ha reaparecido. AFP, alfa-fetoproteína, asociado con el cáncer de hígado y ciertos cánceres de ovario y testículos. Ayuda a diagnosticar el cáncer de hígado, determinar su extensión, evaluar la eficacia del tratamiento y predecir las probabilidades de recuperación. B2M, beta-2 microglobulina,
Se asocia con el mieloma múltiple y algunos linfomas y leucemias. Se usa para evaluar la respuesta al tratamiento y predecir la recuperación. CA19-9 se encuentra elevado en el cáncer de páncreas, colorectal, hígado, estómago y de las vías biliares. Calcitonina, específica para el cáncer medular de tiroides. La mayoría de las pruebas de marcadores tumorales son análisis de sangre. También se puede usar análisis de orina o biopsias para obtener las muestras. Para los análisis de sangre y orina, generalmente no se requiere ninguna preparación especial. Sin embargo, para algunos marcadores es posible que te pidan evitar el alcohol, el café o el té unos días antes y reducir el estrés. Las biopsias, que implican la extracción de una pequeña muestra de tejido, a veces requieren ayuno. Los riesgos son mínimos: un ligero dolor o moretón en el sitio de la extracción de sangre o un pequeño sangrado y molestias con una biopsia. Como es obvio, la interpretación de los marcadores tumorales debe realizarla un médico. Solo él puede cotejar los resultados con toda tu información clínica para tener una visión completa. Para obtener un diagnóstico de certeza, es imprescindible realizar una biopsia. Este es el estudio anatomopatológico que confirma la presencia de células tumorales. Las biopsias pueden hacerse de diferentes maneras, a través de endoscopias que permiten acceder a órganos internos como el colon o la vejiga, mediante punciones utilizando agujas finas para aspirar células, PAAF, o agujas más gruesas para obtener un cilindro de tejido, BAG, o a través de citologías donde se recogen células de líquidos corporales. Una técnica más reciente es la biopsia líquida, que estudia células tumorales circulantes en la sangre y es útil cuando no se puede acceder fácilmente al tumor primario. Esta puede ofrecer información para un tratamiento más personalizado. Al leer los informes médicos te encontrarás con términos importantes. La displasia es una alteración celular previa al tumor que es curable si se detecta a tiempo. Un carcinoma in situ significa que el tumor está en su lugar de origen y no se ha extendido, lo que suele indicar un buen pronóstico. Un carcinoma infiltrante, por otro lado, significa que el tumor ha invadido tejidos circundantes, aumentando la probabilidad de metástasis. El grado histológico indica cuánto se parecen las células cancerosas a las células normales del cuerpo. Cuando las células cancerosas se parecen mucho a las normales, es decir, están bien diferenciadas, el cáncer tiende a crecer más lentamente y el pronóstico suele ser mejor. En cambio, cuando las células son muy diferentes a las normales, poco diferenciadas o indiferenciadas, el cáncer suele ser más agresivo y difícil de tratar. Por eso, un grado histológico bajo generalmente se asocia a un mejor pronóstico. Después del diagnóstico de certeza se realiza el estadiaje del tumor para conocer su alcance y planificar el mejor tratamiento. Esto se basa en el sistema TNM. La T se refiere al tamaño y extensión del tumor, la N a los ganglios linfáticos afectados y la M a la presencia de metástasis a distancia. El estudio del ganglio centinela es una técnica común para saber si el cáncer se ha extendido a los primeros ganglios linfáticos, lo que aumenta la probabilidad de diseminación. Todo este proceso nos lleva a la medicina personalizada, que se considera el futuro de la atención oncológica. Su objetivo es dar el tratamiento apropiado para el paciente adecuado en el momento oportuno, lo que implica que se adapte a tus circunstancias individuales, tu genética y las características moleculares de tu tumor. Antes se pensaba que todos los cánceres del mismo órgano eran similares y se trataban igual, pero ahora sabemos que incluso tumores del mismo órgano pueden ser muy diferentes entre sí a nivel molecular. La base de esta medicina es el conocimiento profundo del ADN y de cómo los daños en los genes pueden provocar cáncer. Los investigadores han descubierto alteraciones específicas como mutaciones o amplificaciones que son vitales para la supervivencia del tumor. Aquí entran en juego los tratamientos dirigidos. Son fármacos diseñados para atacar selectivamente estas alteraciones específicas en las células cancerosas y dañan menos a las células sanas que la quimioterapia tradicional. Un ejemplo es el tratamiento para el cáncer de mama que expresa HER2 o el cáncer de pulmón con mutaciones EGFR, donde la identificación de estas alteraciones puede llevar a respuestas muy favorables. Estos dos son ejemplos de medicina estratificada, que permite adaptar los tratamientos a grupos específicos de pacientes con cáncer basándose en marcadores moleculares. La medicina personalizada supone un paso adicional.
Es un tratamiento hecho a medida para la singularidad biológica de cada individuo que te brinda la oportunidad de recibir la mejor atención posible, optimiza la eficacia y reduce el sobre o infratratamiento. Sin embargo, esta medicina también presenta desafíos. Los tratamientos dirigidos pueden ser costosos y no siempre están disponibles en todos los lugares. Además, los análisis moleculares que permiten identificar estas alteraciones requieren laboratorios especializados y un estricto control de calidad. Es importante manejar las expectativas. La Sociedad Europea de Oncología Médica, ESMO, ha advertido que la era de la medicina personalizada aún no es una realidad para todos los tipos de cáncer ni para todos los pacientes. La verdadera medicina personalizada aún está en desarrollo y requiere una investigación profunda y continua. En todo caso, la quimioterapia, la cirugía y la radioterapia siguen siendo pilares fundamentales del tratamiento oncológico. Tu papel en todo esto es activo y muy valioso. Debes mantenerte informado y no dudar en comunicarte con tu médico y el equipo multidisciplinar que te atiende. Es tu derecho a entender por qué se realizan ciertos análisis moleculares y cómo pueden influir en tu tratamiento. Además, donar tus muestras biológicas de tejido, sangre o saliva es crucial. Estas son fundamentales para la investigación, lo que permite a los científicos identificar nuevas dianas para medicamentos, descubrir factores pronósticos y, en última instancia, desarrollar mejores tratamientos para futuros pacientes. Si bien la privacidad de los datos es importante, también lo es la necesidad de utilizar estos tejidos para avanzar en la investigación. Cuando das tu consentimiento para que se utilicen tus muestras, estás contribuyendo directamente a este progreso. También es vital que consideres la participación en ensayos clínicos específicos. Estos no solo pueden ofrecerte acceso a tratamientos innovadores, sino que son la única vía para que la ciencia avance y conocer mejor los mecanismos de la enfermedad. La investigación actual se centra en diseños de ensayos que evalúan fármacos en función de las alteraciones moleculares, incluso si el cáncer se origina en diferentes órganos. Está claro que la lucha contra el cáncer es un esfuerzo colaborativo y continuo. La medicina personalizada avanza a pasos agigantados y tu comprensión y participación son esenciales para que esta promesa se convierta en una realidad para más pacientes en el futuro. Nada más por hoy, salvo desear que te vaya muy bien. Muchas gracias.